Me voy a referir al síndrome de Nutcracker, un análisis de la hemodinamia derivativa. Soy Oscar Gural Romero, Unidad de Intervencionismo Endovascular de la Fundación Favalore de Vascular Integral, en Buenos Aires, Argentina. Durante mucho tiempo nos han comentado, nos han dicho que el síndrome de Nutcracker es una entidad que tenía una prevalencia verdaderamente desconocida, que el 40% de estos pacientes presentaban hematuria franca, y la mayoría han sido diagnosticados por ecodoppler y por tomografía. La edad es muy variable, van desde la niñez hasta pacientes de 70, 80 años. La prevalencia generalmente son en adultos jóvenes, y hay una mayor incidencia en mujeres. Tiene una fuerte relación con los pacientes longilíneos, altos, delgados, y ya desde 1937, Gran describió el síndrome por los signos y síntomas que presentaban estos pacientes, como ser el dolor lumbar y la hematuria. Posteriormente, en 1950, se le dio importancia a la compresión de la vena renal a través de SAR y MINA, y Shepherd, un radiólogo belga, fue el que publicó por primera vez en 1972 al síndrome de atrapamiento de la vena renal o síndrome de cascanueces, posteriormente llamado síndrome de Nutcracker. Como dijimos, hay ciertos factores que favorecen a la aparición de este cuadro, como ser la ptosis renal, la vena renal izquierda retroaórtica o circunaórtica, un trayecto anormalmente alto de la vena renal izquierda, una disminución de ángulo en pacientes delgados, y esta delgadez o la escasa grasa perirrenal y la marcada lordosis en cierta medida puede favorecer. Por lo tanto, que el hábito longilíneo o ectomorfo en cierta medida son los más favorables o son los que tienen más tendencia a presentar los síntomas. Esta reducción del ángulo aortomesentérico por donde pasa la vena renal a menos de 35 grados va a generar una éstasis venosa, una hipertensión renal retrógrada, con el desarrollo de varices ciliares alrededor de la pelvis renal y del uréter. Esta hipertensión venosa va a llevar a la ruptura de microcapilares, la presencia de microhematuria o macrohematuria, proteinuria, dolor en el flanco izquierdo, que es verdaderamente significativo, dolor pélvico, y en cierta medida una de las vías derivativas puede llegar a ser las venas lumbares o la vena gonadal izquierda, generando signos de congestión pélvica. Nos describieron que existían tres variantes: la variante anterior, dada por la compresión de la vena renal entre la aorta y la mesentérica superior; la variante posterior, donde la vena renal va por detrás de la aorta en lugar de ir por delante, por lo tanto está comprimida permanentemente por la aorta y la columna; y la variante circunaórtica. Este cuadro, como dijimos, es muy importante, es significativo la sintomatología de estos pacientes, y para poder entender, podemos decir que la vena renal desemboca en la vena cava. En el 98% de los casos está por delante de la aorta, aunque hay circunstancias que puede estar en un plano posterior, vena retroaórtica, pero también puede tener una variante de circunaórtica. La vena renal recibe el drenaje fundamentalmente de la vena gonadal izquierda. En cierta medida tiene anastomosis con la vena cava, a través de las venas lumbares, a través de las venas suprarrenales, y en cierta medida también conexión con el sistema de hemiácigos. Normalmente el ángulo entre la aorta y la arteria mesentérica superior varía de 19 a 70 grados, y cuanto más grasa abdominal exista, mayor es ese ángulo. ¿Cuáles son los criterios ecográficos para decir que existe una compresión significativa? Cuando los directos e indirectos, entre los directos, a través por una ecografía transabdominal, podemos decir que el ratio de diámetro es mayor de 5, tomado desde la parte distal de la vena renal y la parte del sitio de compresión; ratio de velocidad mayor de 5;
y disminución del calibre de la vena renal al nivel del compás de menos de 3 milímetros, entre que los indirectos figuran un ángulo aortomesentérico menor de 30 grados, visualización de la vena gonadal izquierda dilatada más de 7 milímetros y visualización de vías derivativas o circulación colateral como ser lumbares, hemiácidos, suprarrenales capsulares. La angiotomografía juega un papel importante a la hora de identificar estos pacientes. Podemos tener la variante anterior, compresión de la vena renal entre la aorta y la mesentérica, la variante posterior, donde está dada por la compresión, dijimos, entre la aorta y la columna, y la variante circunaórtica. ¿Cuáles son los criterios angiotomográficos para definir que existe una compresión significativa? Estamos hablando de un ratio de diámetro mayor de 5, signo del pico renal, característico en el sitio de compresión, ángulo aortomesentérico menor de 30 grados, visualización de la vena renal izquierda dilatada y la visualización de circulación colateral. Pero el gol estándar para el manejo de estos pacientes y para el diagnóstico sigue siendo la radiología. La radiología, dentro de nuestro protocolo, dijimos que entramos por venas del brazo, canulamos la vena renal y hacemos el mapeo de esa vena renal, junto con el resto de las estructuras a estudiar. La vena renal, la gonadal izquierda, la gonadal derecha, el eje ilíaco derecho, la rama de la vena ilíaca interna derecha, el eje ilíaco izquierdo y la rama de la vena interna izquierda. Una vez posicionado en la vena renal, hacemos un disparo en fluoroscopía y con sustracción con valsalva sostenida, donde podemos ver estas variantes. Podemos ver justamente las variantes aórtica, retroaórtica y circunaórtica. También es importante dónde vamos a posicionar el catéter. Este es el mismo caso, el mismo paciente, donde el catéter está posicionado en 4 sitios diferentes y de acuerdo a la técnica podemos tener 4 interpretaciones totalmente diferentes. Por eso es muy importante definir dónde vamos a colocar el catéter y la maniobra. Generalmente combinamos a la fluoroscopía simple con la técnica de sustracción en valsalva sostenida, con paciente inmovilizado con una valsalva sostenida y podemos identificar, por ejemplo, la presencia de todas estas vías derivativas. Uno de los elementos a tener en cuenta es el estudio rotacional, donde podemos identificar perfectamente el sitio de compresión y las derivaciones. Esto nos permite tener una idea tridimensional de la compresión y qué elementos se han desarrollado como vías derivativas. Pero creo que el advenimiento o la utilización del IBUS a este nivel nos aporta datos muy importantes, porque muchas veces el sitio de compresión no solamente está dado por el ángulo aortomesentérico, sino también en vena retroaórtica, con un papel muy importante para definir perfectamente dónde está la compresión, y a veces hay estructuras ligamentarias que pueden llegar a comprimir a nivel iliar. El IBUS, por lo tanto, es importante, no solamente nos ayuda para ver el sitio de compresión, sino también para medir la longitud del stent que vamos a utilizar, determinar el diámetro del stent, determinar los ratios, y son elementos a tener en cuenta a la hora de decidir el stent venoso. Los criterios radiológicos también son muy parecidos y comparten con los criterios ecográficos y tomográficos, como el ser el signo del pico, el ratio de diámetro mayor de 5, dilatación de la vena gonadal y dilatación la presencia de circulación colateral, en tanto que el gradiente de presión reno-cabo muchas veces es relativo, porque si existe una fuerte circulación colateral, es poco probable que esté desarrollado. Todos los pacientes son sometidos a una ecografía, en la ecografía abdominal, ecografía transvaginal, donde podemos identificar la compresión. Acá sí juega un papel importante la tomografía, donde definimos perfectamente las características del sitio de compresión. Si vamos a la flebografía, si el paciente está con un dolor casi invalidante, hematuria, se coloca el stent, y si no tiene esos signos,
procedemos solamente a hacer la embolización y si el paciente post-embolización empieza a presentar algún signo de compresión significativa y presenta dolor lumbar, invalidante y hematuria, optamos por el stenting en una segunda etapa. Durante mucho tiempo el manejo fue conservador, donde se le pide al paciente, por ejemplo en los menores, se le pide al paciente que aumente de peso, que eso aumenta la grasa abdominal y separa el ángulo aortomesentérico y favorece en cierta medida a la mejoría de los síntomas, pero si pasado esos 24 meses de esperar el paciente presenta hematuria, dolor lumbar invalidante, anemia o alteración de la función renal o proteinuria, ya son signos de una terapia más intervencionista. Y si hablamos de terapia intervencionista, tenemos que pensar en la cirugía abierta, en la endovascular, en la laparoscópica y la laparoscópica asistida por robot. Dentro de la cirugía abierta está la transposición de la vena renal, que es la más clásica, donde se reimplanta la vena renal alejado del sitio de compresión. Esto es una técnica muy sencilla, pero que puede provocar la posibilidad de reintervención con fibrosis o estenosis en la anastomosis. Otra de las opciones es el reimplante de la vena renal con un parche de vena para ampliar la anastomosis y evitar la estenosis o un CAF de vena cuando tenemos situaciones en las cuales la vena renal es muy corta o está lesionada por la compresión crónica y se interpone un parche de vena. También el bypass gonadal cabo es una alternativa, teniendo en cuenta que en la mayoría de los casos tenemos un desarrollo de la vena ovárica, puede ser reimplantada, o la vena espermática puede ser reimplantada un poco más abajo a nivel de la vena cava. Pero hemos visto que estos pacientes de cirugía abierta tenían complicaciones, persistencia o recidiva del cuadro clínico, porque la derivación con la vena gonadal no reemplazaba totalmente a la vena renal. Entonces apareció el concepto posteriormente de el stenting, la posibilidad de resolverlo en forma endovascular. Las primeras casuísticas fueron presentadas en el 2016, 2015-2016, donde se ha visto la utilización de diferentes tipos de stent convencionales, sin fuerza radial, con una tasa, y lo que preocupó mucho fue la tasa de migración. Y la tasa de migración varió desde el 3% hasta el 30%, e inclusive con una mortalidad asociada al procedimiento. Entonces, esto en cierta medida, durante muchos años, hizo de que el stenting venoso en la vena renal sea desestimado. Nosotros desarrollamos en nuestro servicio un protocolo de evaluación hemodinámica de las vías derivativas del síndrome de Nutcracker, donde hemos encontrado 7 patrones de compresión y vías derivativas que se generan como consecuencia de esta compresión. Tenemos el tipo 1, 2, 3 y hemos adoptado hasta el 7 y hemos adoptado la opción A, que es la opción preaórtica, y B, que es la retroaórtica. Existe una fuerte correlación, y esto lo hemos encontrado, entre los signos y signos que refiere el paciente con la ecografía, la tomografía y la radiología. Hay una correlación. De acuerdo a las vías derivativas que se generan, aparecen síntomas y signos característicos. Y esto nos permitió identificar justamente patrones. El tipo 1, que se da en el 71% de la población, presenta un drenaje normal de la vena renal hacia la vena cava. En el tipo 2, la derivación, la compresión hace que se desarrolle una derivación de todo el flujo de la vena renal hacia la vena gonadal. Por lo tanto, la sintomatología frecuente en estos casos es el dolor pélvico, la dispareunia, dolor lumbar leve e intermitente, pero no presentan una lumbalgia o un dolor lumbar invalidante. Esto se da casi en el 26% de los casos. Estos son los casos donde nosotros muchas veces hacemos la embolización pélvica, pero no colocamos el stent.
Este es el caso de una mujer longilínea, muy delgada, con un ratio de diámetro mayor de 5, de 50 años, 46 kilogramos, dos embarazos con un dolor lumbar intermitente de 3 en 10, de 4 años de evolución, pero con mucha sintomatología pélvica. Y van a ver el desarrollo importante de la vena gonadal izquierda con un ángulo de menos de 15 grados. Entonces hicimos la fleografía, objetivamos la variante tipo 2, pero como no tenía tanta clínica lumbar, procedimos a hacer solamente la embolización pélvica con coil de liberación controlada y espuma. Posterior a la embolización van a ver cómo ya no drena la vena renal hacia la vena gonadal, sino empieza a abrir vías derivativas como ser las lumbares y la hemiácigos. Y esto es lo interesante, que evitamos la colocación del stent y en cierta medida estamos favoreciendo a redistribución del flujo o redireccionar las vías derivativas hacia la vena cava superior. Otro caso de una mujer de 36 años, nulípara, con antecedente de endometriosis de larga data, con cirugías laparoscópicas, un dolor pélvico severo, limitación en la imposibilidad de realizar actividades físicas, sociales, permanencia de pie, una dispareunia severa y presentaba signos de congestión pélvica. Y acá vemos justamente la compresión de la vena renal con un ángulo de 31 grados. Hacemos la flebografía diagnóstica, donde vemos perfectamente la impronta y la vía derivativa hacia la vena gonadal. En el estudio rotacional no solamente vemos compresión de la vena renal, sino también vemos compresión de la vena ilíaca. Entonces tiene un cascanueces, un nutcracker y un NIL tipo 1. Procedimos a hacer la embolización de la vena gonadal ovárica izquierda con coils y espuma, técnica de sándwich, y posteriormente, previo a la embolización, van a ver toda la derivación hacia la gonadal y posembolización, donde ya no se ve una vía derivativa hacia la gonadal, sino hacia otra, hacia las lumbares. Procedimos también a embolizar la gonadal derecha, eh, que también generaba sintomatología. Hay estas situaciones donde solamente procedemos a hacer la embolización y no el stenting. En el 95-98% de los casos, el paciente mejora la sintomatología o desaparece totalmente. Pero hay un porcentaje muy bajo, menos del 2%, de los cuales se aparece el cuadro de nutcracker, dolor lumbar invalidante, hematuria, y estos son los casos en los cuales posembolización hay que proceder a hacer el stenting venoso. En la variante tipo 3 tenemos una derivación ascendente por las venas lumbares y hemiácigos, representa el 23% de la totalidad de los compresivos. Eh, Estos son los casos donde los pacientes tienen toda una vía derivativa desarrollada, lumbar y miácigos, y están asintomáticos o tienen un dolor lumbar leve, insignificante. Y a esto lo denominamos fenómeno de nutcracker. Esto es frecuente de ver y por lo tanto la conducta es expectante. Un caso de fenómeno de nutcracker donde tiene toda una vía derivativa por hemiácigos hacia la cava superior. Otro ejemplo de fenómeno de nutcracker con vía derivativa hacia la vena hemiácigos. En la tipo 4, variante tipo 4, tenemos una derivación descendente por las venas lumbares. Representa el 3% de los compresivos. Y acá sí ya tenemos una clínica de dolor lumbar alto, dorsal severo, lumbosacro severo, dolor pélvico y una dispareunia leve. La sintomatología pélvica es muy escasa, fundamentalmente la sintomatología es lumbar. Y estos son los pacientes que hay que no solamente embolizar la fuga, sino también implantar un stent. Entonces, ¿en qué casos vamos a colocar stent? Vamos a colocar aquellos pacientes que tienen macro o microhematuria, un dolor lumbar severo de 7 en 10, más de 7 en 10, de más de 6 meses de evolución, una falta de respuesta a la terapéutica médica con AINES, opioide, aumento de peso, los pacientes que presentan recidiva de posembolizaciones fueron embolizados con una compresión ya conocida y vuelven a recidivar en forma significativa, reagudización o inicio de la lumbalgia posembolización,
y gradiente de presión Reno-Cabo mayor a 4 a 5 milímetros de mercurio. Y para ello vamos a utilizar stent, y dentro de los stent optamos por los stent dedicados a vena. Se han utilizado stent de uso arterial, generalmente el wall stent es el más frecuente, pero nosotros optamos fundamentalmente por los dedicados a vena, porque tienen fuerza radial, menos acortamiento, y con excelentes resultados. Este es el caso de una mujer de 17 años que refiere antecedente de dolor lumbar al inicio de la menstruación, y empezó con un dolor muy intenso que limitaba sus actividades sociales, deportivas, seguido con antecedente de ovario poliquístico, recibió una cirugía laparoscópica, y justamente lo que presentaba, tanto en la tomografía como en la radiología, una vena renal retroaórtica. Entonces, y esta paciente fue tratada con la colocación del stent dedicado a vena en plano retroaórtico, lo que era el antes y posterior a la colocación del stent, cómo mejoró el cuadro post la colocación del stent. El tipo 5 es la derivación contralateral y se hace por el plexo prevertebral y venas lumbares. Representa el 5% de los compresivos. Generalmente acá la sintomatología es una sintomatología lumbar, invalidante, lumbosacra, severa y escasa sintomatología pélvica. Acá es importante la colocación del stent y la embolización de las fugas. Este es el caso de una mujer de 42 años con antecedentes de 7 gestas, 4 partos, dolor pélvico, de 8 años de evolución y perianal, un dolor intenso lumbar de 3 años de evolución invalidante, microhematuria intermitente, dispareunia postcoital, y vemos un ángulo aortomesentérico de 19 grados, un ratio de diámetro de 5,40 y el signo del pico renal. Este es el caso de la flebografía, donde vimos que de acuerdo a la posición del catéter vamos a tener imágenes diferentes, pero bueno, pudimos cotejar perfectamente bien la compresión y las vías derivativas. Procedimos a embolizar la gonadal izquierda, que estaba insuficiente, las ramas de la hipogástrica derecha, también insuficientes. Vimos la rama de la hipogástrica izquierda, también insuficientes, y embolizamos esas fugas, la fuga glútea inferior, la obturatriz izquierda, la obturatriz derecha. Después colocamos el catéter por abordaje yugular, lo posicionamos a nivel de la vena renal con un multipropósito, hacer el test radiológico, el mapping, identificando el sitio de compresión. Colocamos una guía Amplax para más soporte con un floppy corto. Esto es importante, tener un control de esa guía. Y posteriormente a la misma se procedió a predilatar. Entonces nosotros predilatamos siempre con balones de 10, y justamente para romper los tabiques que pudieran presentarse de 9-10, presentarse a ese nivel. Entonces es muy importante la predilatación, para favorecer la adaptación del stent una vez que se libera. Una vez predilatada la vena, vamos dilatando a lo largo del trayecto y acá hacemos IBUS, donde acá lo que hacemos es identificar perfectamente bien dónde está la compresión. Ahí estamos en la vena cava, vamos avanzando. A medida que vamos entrando a la vena renal, ahí se ve la compresión, identificamos a nivel de la apófisis transversa, pasamos la apófisis transversa y van a ver que sigue un poco la compresión, y ahí mejora en cierta medida el diámetro, luego vuelve a comprimirse más allá de justamente del sitio aortomesentérico y vuelve a dilatarse en la proximidad del hilio renal, porque acá tenemos dos sitios de compresión de la vena renal, por eso es tan valioso y ahí podemos identificar la longitud del stent. Entonces decimos tiene 1, 2, 3, 4, 5 centímetros, podemos utilizar hasta un stent de 6 centímetros, de longitud. Es muy importante, esto nos permite identificar perfectamente la longitud. Después de esto procedemos a colocar, volvemos a colocar el catéter, volvemos a colocar la guía con soporte, para una guía con floppy corto,
Muchas veces el ángulo no ayuda mucho, pero bueno, anclamos bien la guía. Ahí es importante no mover la guía. Antes lo hacíamos con el paciente respirando normalmente con una sedación y posteriormente, para tener mayor control de la situación, hacer mediciones bien precisas, teniendo en cuenta que la vena renal se modifica con los movimientos respiratorios, optamos por hacerlo con anestesia general. Acá vamos a colocar un stent dedicado a vena, en este caso es un stent abre. Corroboramos que el anillo de seguridad esté libre, que esté blanco, que no esté ocupado por el stent. En la punta es un anillo metálico y luego un anillo blanco. No tiene que estar ocupado el anillo blanco a ese nivel. Y procedemos a colocar el stent, posicionar bien, eh, ponerlo en la forma que lo vamos a liberar al stent para no rotarlo. Y posteriormente, a medida que vamos progresando, es importante el control de ir avanzando el stent con control. Y en este caso van a ver que hacemos maniobra de aproximar y alejar para favorecer la progresión del stent en el sitio de compresión. Ahí ven la dificultad en el avance del stent por el sitio de compresión. Bueno, una vez posicionado el stent, que esto lo vamos a corroborar con un disparo, con una infusión con un pigtail o con un catéter desde femoral. Entonces ahí ya está posicionado. Ahí identificamos perfectamente bien dónde está el sitio de compresión. Liberamos la válvula de seguridad y ahí lo que vamos a hacer es justamente empezar a liberar. Entonces acá nosotros realmente hacemos actualmente un testeo previo de la posición y luego procedemos, ahora lo hacemos en apnea. eh, Hemos modificado un poco la técnica y posteriormente vamos liberando el stent para poder resolver el cuadro compresivo. Ahí se liberó el stent y posteriormente lo vamos a impactar y lo impactamos con balones de alta presión. Si pusimos un en 16 por 60, lo vamos impactando y de esa manera evitamos la migración. Ahí vamos a hacer el control, control con IBUS, donde vemos el IBUS en la vena cava, la entrada del IBUS a nivel del stent, donde se ve perfectamente bien. Ahí empieza a verse el stent sin compresiones a lo largo del trayecto de la vena renal y vamos avanzando hasta el hilio renal. Y por último, el testeo radiológico, donde vemos perfectamente el stent normo inserto con desaparición de las vías derivativas que presentaba este paciente. Entonces, lo que era previo y el resultado final con mejoría significativa del paciente. Es muy importante el seguimiento y el seguimiento lo hacemos fundamentalmente con ecografía. Los stents renal tienden a doler post implante, por lo que lo manejamos con opioides, con AINES, en forma prolongada. Todos los pacientes reciben clopidogrel 75 miligramos por un mes y anticoagulación por 3 meses. Generalmente el alta es dentro de las 48 horas, lo dejamos generalmente 48 72 horas para manejo del dolor. Y en el seguimiento por ecografía, por tomografía, donde se puede ver perfectamente la desaparición de la compresión del ángulo aortomesentérico y el stent normo inserto. En la derivación tipo 6, acá tenemos derivación múltiple o combinada y generalmente los síntomas son dolores pélvicos, dolores lumbares y acá el stent se coloca solamente si hay microhematuria o macrohematuria y dolor lumbar invalidante. Siempre hacemos embolizaciones. Este es el caso de una mujer de 32 años, multípara, perdón, con un dolor lumbar invalidante de 2 años de evolución, 9 en 10, que no cede con AINES, opioides, una dispareunia severa poscoital, dolor pélvico severo, varices atípicas genitales. Vemos en la ecografía la dilatación de la vena ovárica izquierda, una compresión verdaderamente significativa, un ángulo de 19 grados,
Y en la ecografía podemos corroborar perfectamente el signo del pico y la compresión. Ahí vemos justamente, no vemos compresión de la vena ilíaca y una congestión pélvica periuterina. Es una cracker tipo 6 con una derivación por vena miácigos y vena gonadal izquierda. Embolizamos la gonadal derecha, insuficiente. Embolizamos la vena pudenda interna derecha, la glútea superior derecha, la glútea inferior izquierda, la gonadal izquierda y también hicimos lo mismo, predilatamos con un balón de 8, progresamos el stent y testeamos previo a la liberación del stent, como dijimos, la posición del stent. Posteriormente procedimos a la liberación del stent dedicado a vena, en la impactación con balón y el control eh, post colocación del stent con un stent normoinserto, lo que era previo y lo que era posteriormente a la colocación del stent. Es muy importante el seguimiento ecográfico, donde se puede ver la apertura del ángulo aortomesentérico y el stent normoinserto con el perfecto círculo. Y el seguimiento tomográfico significativo. Y acá lo que van a notar, a los 3 meses ya se ve una hiperplasia, y esto nos obliga a agregar estatinas. Son pacientes que reciben 40 miligramos de rosuvastatina en forma prolongada de 6 meses a un año, con estabilización en la mayoría de los casos de la placa. Este es el caso de una mujer de 47 años de edad, con antecedente de estimulación ovárica hormonal, por tratamiento de fertilidad, embarazo gemelar a los 37 años, laparoscopía diagnóstica por endometriosis, dolor lumbar de 5 años de evolución invalidante 8 en 10, dolor pélvico 7 en 10, dispareunia intra y postcoital y pesadez en miembros inferiores. Tenía signos de nutcracker, donde podemos ver, ahí vemos la compresión de la vena renal con signo del pico, un ángulo aortomesentérico cerrado, y en la flebografía se ve perfectamente la compresión de la vena renal izquierda con una derivación múltiple, lumbar ascendente, lumbar descendente y gonadal, una cracker tipo 6A. Ahí van a ver las vías lumbares descendentes y ascendentes, la vena gonadal izquierda insuficiente, la gonadal derecha insuficiente, la vena ilíaca derecha sin signos de compresión significativos, la pudenda interna derecha, la glútea inferior derecha, el eje ilíaco femoral cabo izquierdo con un NIL tipo 1, eh, y acá vemos la impronta de la vena ilíaca primitiva por compresión de la arteria ilíaca primitiva derecha, un gradiente de presión ausente y las vías derivativas que dijimos. Las ramas de la glútea inferior eh, obturatriz y pudenda interna. Y la propuesta es, debido al cuadro del síndrome de Nutcracker, se procederá a colocar un stent, a realizar la embolización y justamente a realizar tener una conducta expectante con respecto a la compresión de la vena ilíaca. Vamos a utilizar coil de liberación controlada, en este caso coil de tipo interlock. Embolizamos la glútea inferior derecha, la pudenda interna derecha, la pudenda interna izquierda, la gonadal derecha, después la vena gonadal izquierda y acá lo mismo, canulamos, una vez que embolizamos todas las fugas, procedimos a hacer una canulación de la vena gonadal izquierda, colocamos un catéter, en este caso un coronario derecho. Ahí vamos tratando de posicionar para canular la gonadal izquierda. Ahí mapeamos a la gonadal izquierda y procedimos a hacer la canulación selectiva de la vena gonadal izquierda.
Nos fuimos hacia distal con espuma, la técnica de sándwich, y posteriormente procedimos a colocar los coils de liberación controlada a lo largo del trayecto de la vena ovárica. Y también hicimos espuma proximal, espuma distal, y vemos cómo cambian las vías derivativas y cómo se ve la compresión severa de la vena renal, y ahí confirmamos justamente el nutcracker. Ahí cambiamos la guía por una guía Amplax. Como dijimos, hicimos un IBUS donde podemos ver perfectamente en la vena cava el IBUS. Cuando vamos ingresando hacia la vena renal, se puede ver justo cercano a lo que sería la apófisis espinosa, se puede ver justamente ahí empieza a verse la disminución del espacio y la compresión. Angioplastía con balón y colocamos un stent dedicado a vena, en este caso un Abre 16x60. Actualmente dijimos que lo hacemos en apnea. Vamos liberando el stent, lo impactamos con balón de alta presión y posteriormente el control radioscópico, que se ve perfectamente el stent normoinserto. Y procedemos a hacer el control radioscópico donde se ve perfectamente el stent. Lo que era el antes, con todas las vías derivativas que presentaba el paciente y cómo desaparecieron posterior al stent. El antes y el después. También es importante, como dijimos, el control tomográfico, que esto lo hacemos a los 3 meses. Vemos lo que se llama el perfecto círculo, stent normoinserto, sin signos de complicación. En la derivación tipo 7, que es la derivación circunaórtica, se da en el 5% de los casos de los compresivos. Generalmente acá el síntoma es variable. La sintomatología generalmente puede darse por la vía posterior o la anterior. A veces predomina una más sobre otra, generalmente la posterior, asociada a lumbalgia. Por lo tanto, acá la embolización siempre está acompañada, en tanto que el stenting solamente si hay dolor lumbar invalidante asociado a hematuria. Este es el caso de una mujer de 26 años de edad con antecedente de dolor lumbar severo de 8 a 9 de 2 años de evolución con microhematuria, dispareunia intra y poscoital y dolor pélvico leve. Vemos un ángulo de 26 grados con una vena circunaórtica. Hacemos la radiología y vemos perfectamente bien la porción anterior y la porción posterior rodeando a la vena, a la aorta. Y decidimos colocar un stent dedicado a vena, en este caso un stent Venovo de 16x40. Lo que, Cómo cambia el post-stenting, donde vemos perfectamente bien la desaparición de la colateralidad significativa y el seguimiento tomográfico donde se ve el stent normoinserto. Bueno, es muy importante cuando dijimos de seguimiento, no es solamente a corto, sino a largo plazo. Entonces, esta es la situación ideal donde vemos el stent normoinserto sin complicaciones, eh, en tanto que podemos ver hiperplasias tempranas. Generalmente las hiperplasias las vemos a partir del tercer, cuarto mes, sexto mes. Estos pacientes deben requerir estatinas y un seguimiento estricto por ecografía y tomografía. Hay situaciones en las cuales el stent puede tener una ubicación muy proximal, entonces, o con venas renales muy cortas, teniendo en cuenta que el stent más corto en el mercado es de 40 milímetros. Hay veces que la vena mide menos de 40 y por lo tanto a veces parte del stent puede quedar metido en la cava sin mayores inconvenientes. Otra de las situaciones es que el stent, cuando se libera, no quede en el sitio de compresión, y esto nos ha pasado inclusive a nosotros, en los cuales cuando estamos liberando el stent justo el paciente respira y hace que haya una aptosis renal y el stent quede posicionado distalmente. ¿Cómo lo resolvemos hoy en día?
en apnea. Paciente en apnea, eso nos permite posicionarlo perfectamente al stent y liberarlo en forma controlada. Esto se resuelve colocando un stent proximal cuando te queda distalmente. Otras de las situaciones es, por ejemplo, el paciente fue tratado, se colocó el stent y vimos hiperplasia temprana, pero el paciente, como presentó metrorragias significativas, antecedente de trombofilia, se suspendieron a los 15 días la anticoagulación. Esa suspensión de la anticoagulación hizo que haya trombosis intrastent, que favoreció a la hiperplasia, se tapa el stent y posteriormente nos obligó a hacer una tromboaspiración, en este caso con Aspirex, angioplastía con balón y colocar un nuevo stent con resultados satisfactorios. Este es el caso de un varón de 19 años con antecedentes de dolor lumbar verdaderamente invalidante. Se descartó en cierta medida patología de columna, presentaba micro y macrohematuria intermitente y signos de compresión. Vimos una compresión significativa, se procedió a hacer la embolización de la gonadal izquierda, y también la colocación del stent con resultados satisfactorios. Embolizamos la gonadal izquierda, implantamos el stent y el tema es que el paciente siguió con hematuria 7 días post procedimiento, siguió con dolor lumbar invalidante. En el seguimiento ecográfico y tomográfico no se veían complicaciones y lo que vimos es una recuperación parcial del cuadro con intensificación del dolor a partir del séptimo mes. Por lo tanto, se procedió a hacer un bloqueo sin respuesta. Entonces, esto terminó en un reimplante del riñón izquierdo y que por una cuestión técnica lo colocaron en fosa ilíaca derecha. El problema es que el paciente siguió con dolor lumbar izquierdo, ya no tenía el riñón y siguió con dolor lumbar. Entonces, evidentemente, acá estamos hablando de un dolor fantasma, donde es muy difícil el manejo de estos pacientes. Eh, por lo tanto, el manejo debe ser multi e interdisciplinario. Las guías europeas, americanas, teniendo en cuenta la mala respuesta que presentaron los pacientes post-stenting, optaron por la no colocación de stent en mera renal, sino la de cirugía. Esto fue presentado por Nicolabropoulos, donde la conclusión es la no colocación de stent. Pero nuestra casuística es bastante elevada, supera los 60 casos, con una tasa de satisfacción que supera el 99% de los casos, eh, y por lo tanto podemos definir al concepto de que no existe un único cuadro de síndrome Nutcracker, eh, dado porque existen diferentes vías derivativas y la clínica tiene una correlación directamente proporcional a la vía derivativa que se genera. Y tiene que haber una correlación ecográfica, radiológica y por IBUS. El tratamiento no se debe basar en imágenes, debe estar basado en la clínica. Por lo tanto, optamos solamente al stenting cuando hay microhematuria o macrohematuria asociado a dolor lumbar invalidante. Siempre lo relacionamos a la embolización pélvica para tratar todas las fugas y la importancia del seguimiento a corto y a largo plazo de estos pacientes y de trabajar en forma multi e interdisciplinaria. Muchas gracias.